¿Cuáles son las pruebas que hoy estás pasando? ¿Cuál es la lucha que puedes estar viviendo? Hay alguien que por ahí dice en este día soleado, hermoso de domingo, dice, yo no tengo ninguna lucha. Pero quiero que pienses un poquito más, porque tal vez haya alguna. Hay quien ahora la identifica claramente y dice, yo tengo esta lucha. Ya vine pensando en eso, me acuesto pensando en eso. Otro tal vez tenga que hacer un poquito de fuerza y dice, esto es. Tal vez puede ser una lucha en algo familiar, con familiares, con hijos, con tu pareja. Puede ser algo que no tenga que ver con lo familiar, tal vez algo en lo económico, tal vez algo en lo laboral puede ser tu prueba. Tal vez algo en lo académico, no lo sabemos. O tal vez estás luchando con tu carácter, estás luchando por no perder la fe, estás luchando con creerle a Dios. Puede ser un montón de pruebas que cada uno puede estar pasando. Yo lo que quisiera es que ahora identifiques alguna de esas pruebas y que podamos ver juntos cómo enfrentarlas, cómo llevarlo adelante a esto. Hoy quisiera hablarte de dos momentos donde hubo tormentas y había personas en la barca. En dos momentos fueron relatos casi idénticos, pero había una diferencia abismal. En una estaba Jesús en la barca, pero en la otra no estaba Jesús en la barca. Y las resoluciones fueron distintas en cada una. Por eso el título de esta palabra es ¿Quién está en tu barca? Y vamos a ir, si me acompañan, Lucas capítulo 8, versículo 22 en adelante. Este relato es bastante conocido. No sé cuántas prédicas habrán armado de este relato, ¿no? Tan lindo. Y creo que el Señor hoy nos quiere hablar también. Lucas 8, 22, si lo tiene, dice lo siguiente. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este, que aún los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Este versículo comienza con algo importante. Es Jesús el que dice, aconteció un día que entró en una barca, está hablando de Jesús, con sus discípulos. El primer punto es este, el más importante, y el que le va a dar el giro a la historia, la importancia y la relevancia es que Jesús estaba en la barca. Sí, el título de este mensaje tiene que ver con esto. Es que Jesús estaba en esa barca. Imaginemos que Jesús no estuviese en esa barca y los discípulos se embarcaban en ese lugar y vivían esta tormenta. ¿Qué cree usted que hubiera pasado con esos discípulos? ¿Qué cree usted que hubiera pasado cuando esa tormenta azotaba, peligraban, se anegaban, o sea, se estaban hundiendo y no había nada que hacer? Esos navegantes experimentados estaban muertos de miedo y no había nada que hacer. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no estaba en la barca? Seguramente se hundían, probablemente morían, o probablemente iban a llegar a alguna costa naufragando, realmente lastimados, con un montón de heridas, ¿no? La forma de atravesar las tormentas, las pruebas, la lucha que vos estés atravesando es con Jesús, es tomado de su mano. Lo que tenemos que asegurarnos es que Jesús esté en la barca es tu vida, que Él esté en tu vida, que Él sea el capitán, el que va comandando esa aeronave, ¿sí? Entonces, el primer punto y más importante es que Jesús esté en tu barca. Y tal vez estuvo en algún momento Jesús en tu barca, pero tal vez hoy en esa barca no hay lugar. Tal vez está llena de discípulos, está llena de maletas y cuando Jesús quiso entrar no había lugar. Tal vez en ese corazón hay muchas cosas, pero Jesús fue quedando a un lado. Entonces, ¿realmente Jesús está en la barca? Es la pregunta. ¿Está Él gobernando, timoneando, ¿no? Tu vida? No era posible para los discípulos pasar esta tormenta como la pasaron sin Jesús. Hay personas que tal vez dicen, yo no necesito a Jesús. Han pasado muchas luchas en su vida y dicen, yo esto lo puedo pasar solo, no necesito del Señor. Miren, esas personas muchas veces pasan la tormenta, pero así como los discípulos sin Jesús hubieran terminado dañados, esas personas que pasan la tormenta sin Jesús terminan con daños también. Y a veces no se ven por fuera, pero están por dentro. Tal vez las heridas que le causaron terminaron haciendo un corazón muy duro. Tal vez esa persona hoy ya no confía en nadie. Tal vez en su corazón hay rencor, ira, celos.
Dice, yo pasé la tormenta, y sí, pero ¿y las heridas que quedaron? Porque no lo pasó de la manera correcta. Necesitaba que Jesús esté en la barca. Tal vez puedas pasar muchas tormentas sin Él, pero las consecuencias son distintas. Jesús sana. Jesús es el que puede a esas heridas internas vendarlas, sanarlas y hacer todo nuevo. Por eso es que necesitamos al Señor. La invitación hoy no es a que recibas a Jesús como el Señor de las tempestades. No, 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 no. Es una riqueza de la gracia del Señor que Él calma las tormentas, pero no quiere acercarse como un amuleto calma tormentas. Él quiere acercarse como el Señor de tu vida, como el Señor y Salvador. Eso significa que en la barca de tu vida Él va a estar gobernando. Él es el que dice para dónde vamos. Y esto pasaba. Jesús dijo, vamos al otro lado del lago, y estaban yendo hacia ese lugar. El que gobernaba realmente era Jesús. Así que en este primer punto, la invitación es a que Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida, pero realmente, no solo de palabras, no solo porque hoy estamos en la iglesia podemos decir, Señor es el Señor de mi vida, sino que realmente vos identifiques si es hoy Él el que comanda tu timón, el que está gobernando, aún en medio de esta prueba que estás pasando. ¿Sí? Vamos a continuar, versículo 23. Capítulo 8, versículo 23 dice, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Acá tenemos un conflicto grande entre lo que Jesús había dicho y la realidad. Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Jesús va a decir solamente dos cosas breves en este relato. Si usted tiene la Biblia donde aparecen las palabras de Jesús en rojo, mírelo y se va a dar cuenta que solamente en dos momentos habló Jesús. La primera dice, pasemos al otro lado del lago, y lo segundo que él dice a sus discípulos es, ¿dónde está vuestra fe? La palabra del Señor había sido esta, pasemos al otro lado del lago. Esa era la palabra, eso era lo que iban a hacer. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor. Iban a pasar al otro lado del lago. Pero la realidad con la que se encontraban los discípulos era distinta, era difícil. Imagínense, se subieron a la barca y muchos de los que estaban ahí, no sé si todos, pero muchos, eran navegantes experimentados. Por lo menos 4 de ellos, Jesús los había encontrado y los llamó cuando lavaban sus redes, ¿se acuerdan? A la orilla del mar, porque navegaban ahí en ese mismo lago, en el que se llama Lago de Genesaret o Mar de Galilea, de cualquiera de las dos formas. Ellos conocían ese lugar, pescaban ahí, tormentas habrían pasado muchísimos, no era alguien que no conocía. Ellos estaban navegando, Jesús estaba en la barca, tal vez una tranquilidad hermosa un día como el de hoy, ¿no? Y en ese mecerse Jesús se quedó dormido en la barca, iba todo bien, pero parece que cuando Jesús cerró los ojos, comenzó a venir la tormenta con todo. Dicen los que saben que en ese lugar, por la geografía de ese lugar, de repente entran vientos, hay valles, pero también hay como unas breves montañas, entonces se hacen como unos vientos muy fuertes cuando sopla de un lado específico, que es real, hace levantar olas muy grandes y se levantan tormentas de la nada. Y dicen los que saben que las tormentas hacen levantar olas inclusive de 6 metros. Desde el piso hasta el techo no tenemos 6 metros, tenemos menos. Imagínense las olas que se estaban levantando. Más altas que el techo. ¿Tendría miedo usted? Estaría con todo el miedo, estaría orando a full, Señor, poniéndome a cuentas, ya me voy con vos. El Señor dijo, pasemos al otro lado, al más allá, dijo, no sé, olas gigantes, pero no. Sin embargo, en esa tormenta, seguramente los discípulos habrían pasado algunas tormentas, pero esta era muy grande para ellos. Tuvieron miedo. Dice que era real, la barca se anegaba, eso significa se estaba hundiendo, no estaban mintiendo, se estaban yendo al fondo del mar, al fondo del lago. En ese momento nadie recordó lo que Jesús le había dicho. Jesús le dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué significaba? Que iban a pasar al otro lado. Pero la realidad que estaban viviendo y que estaban viendo era otra. Y a veces en nuestra vida, en estos momentos de prueba, nos encontramos con esta disyuntiva o con este enfrentamiento entre lo que Dios me dijo y lo que yo estoy viendo. Por eso la Biblia claramente dice, no andamos por vista, sino por fe, creyendo en el Señor. Y en ese momento de prueba, donde parece que todo va al revés, lo que el Señor nos enseña es que tenemos que tomarnos de su palabra, de su promesa. Y en esta prueba que usted esté pasando, piense, ¿cuál es la promesa de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Él dice? Tal vez sea una debilidad,
Tal vez dice, yo estoy luchando con esto, nadie lo sabe, pero tengo esta debilidad y creo que nunca voy a poder vencerla. Mentira. Tomate de la palabra de Dios. El Señor dice, bástate en mi gracia, por ejemplo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué hermoso, ¿no? Saber que sí. Pero yo lo que veo es distinto. Esta debilidad cada vez que se asoma, me somete y me vence. Bástate mi gracia. Tenés que pasar la tormenta, pero al otro lado vas a llegar. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dijo. Entonces, en el momento de prueba, aunque vos veas que todo es distinto ante tus ojos, es la palabra del Señor la que te tiene que sostener, de la cual te tenés que agarrar con fuerza. ¿Sí? Vamos a ir al versículo 24 y 25. Una vez más, vamos cuando dicen, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? En ese momento de la tormenta, ellos despertaron a Jesús. Y cada vez que leía esto y que Jesús le dice, ¿dónde está vuestra fe? Le reprocha su fe. Digo, pero si tuvieron fe, después de todo despertaron a Jesús. ¿Para qué lo llamaron? Pero no lo llamaron para que Jesús hiciera un milagro. Porque fíjese, cuando Jesús hace el milagro, ellos dicen que se asombraron y se maravillaron. O sea que ni pensaban que Jesús podía reprender al viento, al mar, que podía hacer un milagro. No lo llamaron por eso. No sabemos por qué lo llamaron. Tal vez estaban todos desesperados, encontraron a Jesús ahí durmiendo y era incómodo ver a alguien durmiendo mientras todos estamos gritando, despertémoslo, grita con nosotros, no está bueno que estés ahí, ¿no? Jesús estaba muy cómodo y a ellos no les gustó y lo despertaron. Y le despertaron, Maestro, que perecemos, levantate a gritar con nosotros, ¿sí? Y Jesús por eso les reprocha y les dice, ¿dónde está vuestra fe? Y cuando Jesús hace ese milagro y de repente reprende al viento y deja soplar el viento, reprende a las aguas y se hizo grande bonanza. Planchadito el lago, ¿no? Lo que preguntan los discípulos es importante. ¿Quién es este? Dijeron ellos. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa pregunta refleja algo importante. Reflejan que aún no conocían quién estaba en la barca con ellos. ¿Quién es este? No conocían el poder del Señor. Lo estaban conociendo, pero aún no sabían de qué era capaz. Y a veces nuestra desesperación, a veces cuando pasamos las luchas y caemos en una desesperación profunda, tal vez la pregunta es, ¿quién es este también, no? ¿Quién es Jesús? No lo estamos conociendo. Cuanto más conocemos al Señor, más nos enamoramos de Él y más confiamos en Él. Por eso es importante, queridos hermanos, conocer el Dios que tenemos. Los discípulos no sabían que Jesús podía reprender el viento y el mar y hacerse grande bonanza. Yo creo que si ellos lo sabían, lo hubieran despertado diciendo, Maestro, necesitamos un milagro. Necesitamos que hagas algo porque mirá cómo está esto. No desesperado, que perecemos, sino, Maestro, un milagro. Por favor, porque sé que vos podés hacerlo. En el momento ese difícil, en el momento donde tal vez la esperanza se empieza a perder, no te olvides quién es tu Dios. No te olvides el poder que Él tiene. No te olvides de eso. Él tiene el poder para reprender el viento, el mar y obedecerlo. Nadie más puede hacerlo. Él tiene el poder para restaurar lo que hoy está más quebrado. Él tiene el poder para cambiar lo más profundo del corazón del hombre. Él tiene el poder para traer personas a sí mismo. Él tiene el poder. Y en nuestras oraciones tiene que estar esa fe en el que tiene el poder. Pero no te olvides de quién es tu Dios. A todos nos ha pasado en algún momento de prueba de olvidarnos quién es nuestro Dios. Y decir, no tengo fuerzas, no puedo. Y vamos a buscar ayuda tal vez en el lugar equivocado. No te olvides quién es tu Dios. Él tiene todo el poder y para Él no hay nada imposible. ¿Usted cree esto? Amén. Entonces vamos a clamar a Él, ¿sí? Y la pregunta de Jesús, la segunda vez que habló en esa barca a sus discípulos fue, ¿dónde está vuestra fe? Le dijo el Señor. No sé, tal vez con una sonrisa, ¿no? Usted imagíneselo como quiera. Yo imagino Jesús calmó todo mirando, ¿dónde está vuestra fe? Le dijo, ¿no? Para Él era fácil hacer lo que hizo. Los discípulos estaban mojados, atemorizados, no la estaban pasando muy bien en este viaje y Jesús se da vuelta y le dice, ¿dónde está vuestra fe? Tal vez la fe de ellos, de aquellos marineros experimentados, estaban en que ellos conocían el mar, sabían cómo hacer, habrían enfrentado tormentas grandes, pero en este caso se enfrentaron con algo más grande que sus capacidades, algo que los sobrepasaba, algo que los estaba hundiendo. Y el Señor le dijo, ¿dónde está vuestra fe?
Es casi lo mismo que hablamos recién. A veces las situaciones las enfrentamos con nuestras fuerzas y va todo bien, pero llega un momento donde tal vez nos sobrepasan las situaciones. Las olas eran muy altas, la barca se estaba hundiendo, se estaba mojando todo, no llegaban a tiempo de sacar el agua y ya estaba casi a punto de hundirse. Era más fuerte que ellos. Y a veces nos encontramos con situaciones que son más fuertes que vos mismo. Decís, esto no sé cómo hacerlo, no sé cómo pasarlo, cómo pasar esta prueba. Porque es más fuerte. ¿Dónde está vuestra fe?, preguntó el Señor. Y la fe tiene que estar en aquel que pueda quietar, ¿sí?, el mar, que pueda quietar el viento, que puede mover montañas, que pueda hacer de la nada, que puede crear de la nada. Ese es el Señor. Entonces, esta parte es importante. Jesús es el que tiene el poder. Nuestra fe tiene que estar puesta únicamente en Jesús. Y tal vez, iglesia, usted diga, bueno, pero esto es obvio, es el ABC del cristianismo. Gloria a Dios si usted lo sabe. Póngalo en práctica ahora, ¿sí? Porque esa es la parte más difícil. Confiar en el Señor cuando las tormentas realmente están. Yo te estoy hablando de olas que sobrepasaban el techo, pero hasta que no estés con esas olas al lado tuyo, no vas a saber lo que es la prueba. Hay que pasarlas. Y en ese momento acordate de esto. Confía en el Dios que te ama. Confía en el que tiene todo el poder. ¿Y saben qué? Había un propósito. En esta travesía Jesús quería llegar al otro lado. A ese lugar había un hombre que hacía mucho tiempo era desechado por la sociedad. Había un hombre que hace mucho tiempo estaba viviendo desnudo, sin ropa. Nadie lo quería. Ese hombre estaba lastimado y vivía en los sepulcros. Era el endemoniado gadareno. Y cuando la gente miraba al endemoniado de Gadara, simplemente miraban el endemoniado y nadie se quería acercar, daba miedo. Alguien lo intentó atar con cadenas y él las rompió. Era un asco ese hombre para la sociedad. Nadie se quería acercar. Jesús no vio el endemoniado. Jesús veía a un hombre que estaba sufriendo, un hombre que necesitaba liberación. Su misericordia lo llevó hasta ese lugar junto con sus discípulos. No fue una gran campaña la de Jesús. Fue y logró liberar a él. El resto de los pobladores le dijeron, por favor, andate de nuestros contornos. Una persona salvó. Valió la pena. Había que pasar por esa tormenta para llegar a ese propósito de misericordia que Dios tenía. Y fue hermoso. ¿Saben qué? Ese endemoniado terminó predicando en todo Decápolis. Se convirtió en un evangelista tremendo. Pero no era solo por eso. Jesús conocía esa necesidad y atravesó solo por él. Acuérdese, Jesús deja las 99 por ir por una que está perdida. Jesús deja todo por ir en pos de tu vida. Esa tormenta era necesario pasarla, pero había un propósito re lindo detrás. Los discípulos no lo sabían, pero Jesús sí. Vamos a ir a otra situación, misma situación, otro protagonista, en Jonás capítulo 1, versículo 1. Y los que tienen Biblia de papel ahora tienen un desafío porque Jonás está como escondido en la Biblia, entre los profetas menores. Entonces usted lo busca en el índice y dice, a ver qué página 1080, y busca el 1080, ¿sí? Bueno, ahí están seguro. Dios bendiga a los que tienen Biblias de papel. Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer. Versículo del 1 al 3 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Acá vemos otra escena, otra nave, vamos a ver también otra tormenta. Pero en este caso es claro lo que está sucediendo. El Señor le dijo al profeta Jonás que haga su trabajo. Bueno, profeta, tenés que hablar contra esta gran ciudad y avisarles. Se viene un castigo a causa de sus pecados. Era lo que tenía que decir Jonás. Tenía que ir a ese lugar. Sin embargo, en lugar de ir a Nínive, se fue a un lugar contrario. Jonás no quiso hacerlo. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios quería avisarle a Nínive que venía un castigo a causa de sus pecados? Nínive era una de las ciudades más pecadoras en aquel entonces. Sodoma y Gomorra, con toda su prostitución, homosexualidad, libertinaje sexual, con todo eso ni se asomaba a lo que estaba viviendo Nínive en aquel entonces. Depravación total. Mi pregunta es, ¿por qué el Señor les avisó? ¿Por qué directamente no mandó su castigo y listo? El Señor avisó por misericordia, porque tal vez se arrepentirían. Y que efectivamente fue lo que pasó.
Y Jonás, si usted ve en el último capítulo, en capítulo 4, va a ver también que él sabía esto. Jonás sabía que el Señor era misericordioso y que si el pueblo se arrepentía los iba a perdonar. Por eso no quiso ir a predicar. Jonás no tenía misericordia. A Jonás no le importaba el pueblo. Él quería, si le decía al Señor, voy y los castigo, bueno, todo bien, pero si había posibilidad que se arrepientan, no, esos pecadores tienen que morir. No le gustó lo que tenía que hacer y por lo tanto se fue, se alejó. Dice que tomó una nave para irse lejos de la presencia de Jehová. ¿Recuerdan la nave anterior? Jesús estaba ahí y Él los mandó que navegasen. En esta nave no está el Señor, sino que éste se está alejando de la presencia del Señor. ¿Sí? Vamos a ver cuál fue, en este caso, la tormenta y su causa. Vamos a ver el versículo 4 en adelante. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Jehová, pues se lo había declarado. Acá vemos otra vez marineros experimentados enfrentando una tormenta que esta vez era más grande que ellos. Otra vez un relato muy, muy parecido. En este caso dice que echaron suertes a ver de quién era. El que dormía en esta barca no era Jesús, era Jonás, el causante de la tormenta, pero también iba a ser la solución de la tormenta. Cuando empezaron a indagar a ver quién fue, se dieron cuenta que era Jonás, le preguntaron el por qué, y él le dijo, yo temo a Jehová, el que hizo el cielo y el mar. Y cuando escucharon eso, tuvieron mucho miedo. Aquellos marineros habían estado cada uno arrodillado, clamando a su Dios, pero la tormenta no menguaba, se hacía cada vez más fuerte. Y cuando escucharon que había uno que no estaba clamando a su Dios y que encima era el Dios que tenía poder sobre el mar, tuvieron mucho miedo. Y le dijeron, ¿por qué nos hiciste esto? Claramente esto es culpa tuya, le estaban diciendo. Entonces Jonás le dijo, yo estoy huyendo de la presencia del Señor. Él le declaró lo que estaba pasando. Acá el problema en esta barca, la tormenta, no era para probar la fe, como fue en el caso de los discípulos. No era para conocer el poder de Dios, como fue en el caso de los discípulos. Tenía que ver con una persona que se estaba alejando del Señor, que se estaba alejando de la presencia, de manera consciente. Y hermanos, no sabemos el porqué de todas las tormentas, pero hay tormentas que a veces vienen como consecuencia de alejarnos del Señor. Jonás sabía lo que tenía que hacer. Dios se lo dijo claramente, anda a Nínive. Y él dijo, no voy a Nínive. Y se fue para otro lugar. Si miraras la vida de Jonás sin conocer todo esto, dirías, Jonás intachable. Jonás no pecó, no hizo nada malo. Se estaba alejando del Señor. Usted y yo hoy sí lo sabemos. La Biblia nos deja ver cuál era el problema. Y uno de los problemas que podemos llegar a tener es que nosotros nos estemos alejando del Señor. Que sepamos lo que hay que hacer como Jonás, pero no lo hagamos. Hay quienes saben que tienen que congregarse, pero no lo hacen. No es su caso, usted está acá. Hay personas que saben que tienen que orar, pero no oran. Hay personas que saben que tienen que leer la palabra, pero no la leen. Y después comienzan a venir las consecuencias. Hay personas que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Le es pecado, dice la Biblia. Por lo tanto, Jonás empezó a sufrir las consecuencias. Pero ¿saben qué es lo peor? Padres, madres de familia. Las consecuencias no fueron solo para Jonás. A la larga estaba afectando también a los marineros que estaban en ese lugar. Y a veces las consecuencias de alejarnos de Dios no es solo para nosotros mismos. A veces afectan también a quienes nos rodean. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra. Si sabemos lo que hay que hacer, hay que hacerlo. La historia de Jonás, el relato de Jonás creo que está para alertarnos acerca de esto, de la consecuencia de alejarnos de Dios. Y usted puede decir como Jonás, yo no estoy pecando, soy fiel a mi esposa, diezmo, me congrego. Sí, pero él sabía lo que tenía que hacer y se estaba alejando. Nadie más lo sabía, solo él. Nadie más sabe si orás, nadie más sabe si lees la palabra, nadie más sabe cuando vos tenés que hacer algo si lo haces o no. Solo vos y el Señor. ¿Sí? Y esta tormenta había venido por esa causa.
Era una rebeldía lo que él estaba haciendo, pero hubo una solución. Vamos a ver el versículo 11 en adelante. Versículo 11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Sí? Acá le está diciendo él cuál es la solución. Le dice Jonás, tómeme y écheme en el mar. ¿Sí? Así que si usted es el problema en su familia, hay que tomarlo y echarlo fuera. Nada, es un chiste. No hay que hacer eso, por supuesto que no. Ahora vamos a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Bueno, él les dijo cuál era la solución. Fíjense el versículo 12 de vuelta. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué hubiera hecho usted en este caso? Marinero experimentado, viene una gran tormenta, saben que el culpable es el fulano que está ahí. ¿Lo hubiera echado al mar enseguida? Hay muchos que con patada voladora, ¿no? ¡Ah, Jonás al mar, se acabó! Ya está. Pero fíjense estos marineros, mostraron más misericordia que Jonás. Dice, y aquellos hombres, cuando escucharon esto, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Impresionante. Sabían cuál era la solución. Había que echar a ese pecador, a ese que por culpa de él estaban pasando esa tormenta, había que echarlo al mar. Era lo más fácil, pero ellos dicen, no, vamos a luchar de vuelta contra viento y marea, a ver si podemos, aunque sea, llevar la nave a tierra y así poder salvarnos todos. No querían hacerlo. Demostraron más misericordia que Jonás. Jonás no quería ir a predicarle a los pecadores de Nínive. Y acá estas personas querían salvar al pecador que estaba en la barca, dispuestos inclusive, si era necesario, a luchar contra viento y marea. Impresionante. Pero no se daban cuenta, estaban luchando contra el Señor. Era el designio de Dios que así sea. Y cuanto más luchaban, más se embravecía el mar. Entonces no quedó otro. Sigamos y dice, versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En este momento, ellos oraron, después de haber intentado salvar a Jonás, después de luchar contra viento y marea, pidieron disculpas anticipadas al Señor. Hiciste como vos has querido, Señor, no nos cuentes este pecado. Bueno, Jonás, ahora sí, al agua, ¿no? Y Jonás, al agua. Sabemos lo que pasó. Vino un gran pez, ¡plup!, se lo comió, ¿sí? Pero le preservó la vida en ese lugar. La solución en este caso era sacar a Jonás de la barca. La solución para Jonás era dejar de huir. Tuvo que abandonar ese lugar en donde él estaba y se tiró a la aventura. Jonás se tiró al mar. Él no sabía que había un pez. Nosotros conocemos el relato y a veces pensamos que Jonás se tiró a la boca. No, Jonás se tiró al mar. Y en el mar que todavía estaba embravecido, porque recién cuando él cayó fue que se aquietó todo. Entonces él se tiró y Jesús, el Señor, le preservó la vida a través de un pez. La solución en este caso era dejar de huir, dejar de alejarse del Señor. Y esta vez hacer lo que Dios le decía. En este caso era tan difícil como tirarse al mar y tal vez morir. Corría un riesgo. Y a veces no queremos dejar nuestro estado de comodidad porque corremos un riesgo. Pero si es el Señor el que nos llama a eso, si en la barca hoy no está Jesús a causa de eso, bueno, entonces es mejor tirarse al mar, es mejor tirarse a la aventura, pero ir a donde el Señor nos dice. En ese lugar, Jonás, en la boca de ese gran pez, en ese lugar recógnito, sucio, oscuro, bajo el mar, se arrepintió. Oró al Señor y el Señor lo perdonó. Por providencia divina, ¿dónde lo vomitó el pez? En Nínive, donde él tenía que predicar. ¿Cómo hace el Señor las cosas, no? Pero se había arrepentido realmente. Escuchó la oración de un hombre adentro de un gran pez. Una ballena, por decir algo, no sabemos si era una ballena, pero escucha oraciones de personas dentro de la ballena. Eso es una enseñanza, ¿no? Pero en cualquier lugar el Señor puede escuchar tu oración. La oración de un arrepentido, siempre el Señor la escucha y da una nueva oportunidad.
Y esta vez volvió Jonás. Y sí, hizo la voluntad del Señor y predicó en Nínive. También había un propósito de misericordia. Con la barca anterior, el propósito de misericordia era el endemoniado gadareno. El propósito de misericordia del Señor ahora era salvar a toda una ciudad, a la ciudad de Nínive. Se arrepintieron y el Señor los perdonó. Había que pasar todo esto. Y Dios quería usar a Jonás, pero estaba lejos. Primero tenía que acercarse. Y hermanos, no sé la tormenta que estás pasando. Si hoy estás lejos del Señor, es el momento de volver. Dios quiere usar tu vida, pero hay que volver y que Él sea el que comanda, ¿sí?, tu barca. Quiero invitar a los músicos, si me quieren acompañar en este momento. No siempre, pero no siempre podemos identificar el porqué de nuestras tormentas. Y ojo, iglesia, tengamos mucho cuidado de decir, este está pasando esa tormenta porque es un pecador o es una pecadora. Jamás caigamos en eso. Nosotros no somos quien para juzgar, ni el Señor nos mandó identificar tormentas ajenas. A veces ni las propias podemos identificar. Cuando Job estaba pasando una prueba muy difícil, que perdió todo, su salud, sus hijos, todo, vinieron sus amigos. Y los amigos todos empezaron a acusarlo y decirle, vos estás así porque pecaste, Job, sos un pecador. Y debe ser grave tu pecado porque grave es tu prueba. Y eso era mentira. Al final del libro de Job, el Señor los reprende por haberle hablado así a Job. Dice que hablaron palabra de mentira. Por lo tanto, no siempre sabemos el porqué de las pruebas que estamos pasando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que asegurarnos? Lo que tenemos que asegurarnos es que Jesús esté en la barca. Es que el Señor esté timoneando y gobernando. Si eso es así y usted confía en el Señor, le va a pasar esa prueba. Ese carácter va a cambiar. Esa lucha se va a terminar. Esa familia se va a restaurar. Esa prueba que usted está pasando va a terminar. Pero lo importante, asegúrate de quien comanda tu barca, de quien pilotea tu barca sea Jesús. Y que estés confiando en Él. Recordá lo grande que es Dios. Recordá que el viento y el mar le obedecen, que mueve montañas, que de la nada Él puede crear, que Él atrae a sí mismo con lazos de amor. Ese es el Dios que tenemos. No lo olvidemos. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a orar? He contado esto muchas veces, pero quisiera contarlo de vuelta. Mi suegro, un hombre de fe, Martín, hoy está con el Señor. Él oraba siempre por su esposa. Fue el primero de una familia que se acercó a Cristo. A través de él, toda su familia, sus generaciones están en Cristo, inclusive mi esposa. Pero él fue el primero. Iba a la iglesia y pedía oración todo el tiempo. Pido oración por mi esposa. Pido oración por mi esposa. Y alguien le preguntó alguna vez, che, ¿invitaste a tu esposa a la iglesia? No, nunca. La invitó y vino, y bueno, era tan fácil como eso. Pero él hizo lo más importante. Él había orado. Había clamado al Señor por esto. Y creía realmente que Dios podía hacerlo. Le faltó el paso de invitar, nada más. Dice el Salmo 145. Y quiero que pienses en lo que estás pasando. ¿Has clamado al Señor por esto? Si no lo hiciste, hay que hacerlo. Y si lo hiciste, hagámoslo juntos una vez más. Dice el Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero acá hace una distinción. A todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová. Está más cerca que la persona que está a tu lado ahora. Cuando vos le invocás de veras. Está muy cerquita tuyo el Señor. Y fíjense, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Pasó así con los discípulos. Oyó el Señor el clamor de ellos y los salvó. Después habló con ellos, le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Pero primero los salvó. Tenía el poder para hacerlo. Vamos a orar y vamos a clamar al Señor. Amado Padre y Dios Todopoderoso, Señor, aquí estamos. Hoy, Padre, queremos refugiarnos bajo tu inmenso poder, Señor. Padre, no queremos olvidar quién es nuestro Dios. El Dios que aún el viento y el mar le obedecen. El Dios que de la nada ha creado todo. El Dios que ha transformado vida y corazones. El Dios que transformó a Saulo en Pablo. El Dios que transformó al iracundo Moisés en el hombre más manso sobre la tierra. El Dios que pudo salvar familias, que encontró a Lidia. El Dios que transforma vidas hoy sigue estando con nosotros. El Dios que calmó esa tormenta sigue siendo tú, mi Dios. Y hoy confiamos en tu poder.
Padre, hoy clamamos, invocamos tu nombre. Te invocamos de veras, Señor, porque te necesitamos. Oh Señor, si tú preguntas dónde está nuestra fe, hoy nuestra fe está en ti, Señor. No en nosotros mismos, está en ti, Señor. Y ante estas pruebas que han venido al corazón y mente de cada uno de nosotros en este momento, Señor, confiamos en ti, Señor. Padre del cielo, levántate con poder y obra en esas pruebas, obra en esas luchas, Señor. Así como has aquietado el viento y el mar, has obrado un milagro, Dios bendito. Oh Señor, en esta tormenta que podamos estar atravesando, sé tú, Señor, el que responde. Que podamos ver tu mano poderosa, obrando, Dios bendito. Padre, quiero rogar por los hogares, por las familias. Señor, por aquellos matrimonios hoy en crisis, que seas tú obrando, Señor. Padre, sé que tal vez sea difícil, imposible para nosotros, mas no lo es para ti. Por eso nuestra fe está en ti, aunque la realidad sea otra. Tú amas la familia, Señor. Obra en los matrimonios, obra en los hogares. Padre, aquellos hijos que hoy están lejos tuyos y tal vez hace mucho tiempo, Señor, están lejos tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, no confiamos en nuestra fuerza, sino en tu poder. Clamamos por ellos, que vuelvan a tu camino, Señor. Que podamos decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús, atrae al que está lejos, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, aunque la realidad hoy se vea distinta. Tú tienes el poder para hacerlo. Invocamos el nombre de Jesús y rogamos que seas tú obrando, Señor. A aquel que está luchando con adicciones, a aquel que está luchando con hábitos ocultos y su carácter. Oh Señor y Dios Todopoderoso, dice tu palabra, bástate en mi gracia, que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Confiamos en ti y perfecciónate en estas debilidades, Padre. En el nombre de Jesús, perfecciónate en estas debilidades, Señor. Basta tu gracia, Señor. Hoy confiamos plenamente en ti. Gracias, Jesús. Señor, gobierna nuestras vidas, gobierna nuestra barca y dirígenos, aunque tengamos que pasar tormentas, hacia tu propósito queremos ir, Señor. Ayúdanos a alcanzar al perdido como lo hiciste con el endemoniado, como lo hiciste con Nínive, aunque haya que pasar esas tormentas. Llévanos a tu propósito, Señor. Te adoramos, Cristo Jesús, y hoy como iglesia queremos decirte gracias porque estás con nosotros en medio de la tormenta. Y hermano, quiero hacer una última oración. Si con esto termino, si hoy Jesús está lejos de tu barca, o si Él no está gobernando, o si Él no tiene lugar, o si nunca has recibido a Jesús en tu corazón, quiero hacerte una invitación a que hoy lo hagas. Él está dispuesto. Escuchó la oración de un hombre dentro de una ballena. Va a escuchar tu oración también. ¿Qué te parece si oramos juntos? Te invito a que repitas conmigo, si querés. Señor Jesús, en esta mañana te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gobierna mi vida, entra en mi vida, que se haga tu voluntad. Te pido perdón por todos mis pecados y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Jesús, por salvarme en esa cruz. Amén. Dios te bendiga. ¿Y qué les parece si juntos adoramos al Señor? Y mientras adoramos, si alguien necesita oración, puede pasar al frente y vamos a estar orando. Te seguiré.
por mí en la cruz. Viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigue siendo